En el relato del mito se sigue diciendo: si a la fuerza se le arrastrase, ¿sí?, hacia el exterior, sentiría dolor este prisionero, acostumbrado a la oscuridad, y no podría percibir nada. En el mundo exterior le sería más difícil mirar. Primero las sombras seguramente miraría, después los reflejos de los hombres y de los objetos en el agua, luego los hombres en concreto y los objetos mismos. A continuación contemplaría este prisionero ya liberado, contemplaría la noche o lo que hay en el cielo y la luz de los astros y la luna, y finalmente percibiría, dice Platón, el sol, pero no en imágenes, sino en sí y por sí. Después de esto concluiría con respecto al sol, que es lo que produce las estaciones y los años, que gobierna todo ámbito visible, y que de algún modo, es causa de todas las cosas que habían visto. Pero al recordar el prisionero su antigua morada, la caverna, la sabiduría que allí existía en esa caverna, y a sus compañeros de cautiverio, él se sentiría seguramente feliz de no estar allí, y los compadecería a sus propios compañeros. En el mundo subterráneo, los prisioneros, entre ellos, para poder entenderlo, también se dan honores y elogios unos a otros, y recompensas a aquel que, por ejemplo, mejor o con más agudeza percibe las sombras, al que mejor recuerda el orden en la sucesión de las sombras como van pasando, y al que es capaz de adivinar cuál continúa de la siguiente. Esto no sucede igual en las escuelas cuando nos encontramos en la rutina diaria y hacemos el acto de la enseñanza, o desarrollamos el acto de la enseñanza, o lo que porque solo dominamos o sabemos esto, o queremos hacer, y lo queremos hacer valer para todos, de todos modos posibles, y muchas veces contrariando los requerimientos de nuestros alumnos. En lo mejor, mira, yo estaba disfrutando de la lectura, siento que me golpean la puerta de mi sala. Tocan la puerta y con una voz así muy finita, casi yo te diría de pito, no sé qué, me dicen permiso, y entra la persona, y yo soy el regente, le vengo a comunicar que no tenemos agua en el edificio, así que lo vamos a retirar por seguridad. Este era un señor bajito, de pelo lacio, traje, corbata azul, muy parecido a Chucky, el muñeco de la película de terror. Por atrás, así atrás, cuando se abrió la puerta, la veo a Mirta, que me hacía señas y mira, me decía Mirta. Y claro, yo inmediatamente me di cuenta que este fue el señor
era el que salía con la bibliotecaria. Se ve que Mirta en ese momento no podía soportar ese día de bronca, de furia que tenía, entonces lo andaba siguiendo a este también, ¿viste? Es la cosa, bueno. Yo muy seria en ese momento, a bueno le respondo, ¿sí? Respetuosamente, como no, ya pronto mis pertenencias y los acompaño, muchas gracias, y así quedamos ahí. Gracias por avisar, les digo, sí. Pero no quiero que nos distraigamos con estas cuestiones. Quiero retomar nuevamente la cuestión del mito. Colegas, con estas cosas me gustaría que pensemos un poquito si esa vida anterior, que para el prisionero le fue seguramente insoportable, a este prisionero liberado de la caverna, ¿no lo creen ustedes que es algo que a veces nos pasa? Digo esto porque aparentemente suele pasarle en la realidad a otros docentes que verdaderamente sienten la educación técnica, que toman en serio su trabajo y se esfuerzan día a día por mejorar, actualizándose, ocupándose de los intereses de sus alumnos. Sí. Pero en el mismo momento en que el prisionero, como dice Platón, descendiera y ocupara de nuevo su asiento en el lugar en el que estaba antes, veríamos, dice Platón, que tendría ofuscado los ojos, sin duda. Sería incapaz en ese momento de volver a lo que era antes, a volver a discriminar sombras. Lo demás, en ese momento los demás prisioneros lo harían mejor que él, evidentemente. E incluso se reirían de él, ¿sí? Y le dirían que eso le pasó por haber subido o haberse elevado a un mundo exterior o de luz, y que no vale la pena hacer eso porque después les pasa esto. Si en esa situación este prisionero intentase desatarlo, por ejemplo, a sus compañeros, para conducirlo él en un acto de voluntad hacia la luz, dice Platón, se burlarían seguramente de él, lo perseguirían, o finalmente es posible que lo matarían. Para hacer una similitud más bien metafórica de la situación, no sucede esto cuando un docente que viene desde afuera, formado con otra lógica, o aquel que se ha molestado en adquirir cierta actualización, formación o visión de la realidad, ya sea en la sociedad, en la formación general o en la formación para el mundo del trabajo y la producción, quiere ayudar e intenta introducir cambios en las formas de enseñar, de disponerse, de comprometerse con las instituciones NTP, o de simplemente acercarse con mayor predisposición
a sus propios alumnos. No nos sucede esto a lo que refiere verdaderamente el mito. Para ir terminando, podríamos decir sin temor a equivocarnos, que la verdad es que algo así es lo que nos sucede con algunos docentes, vuelvo a reiterar, en las escuelas de ETP, a la hora de querer impartir una enseñanza de calidad como deberíamos. Pero no hay que desanimarse de ninguna manera, hay que seguir adelante, habilitando siempre espacios de discusión para estos y otros temas pedagógicos que nos interesen, sin duda. Y a manera de conclusión, en referencia a este relato alegórico, me gustaría referir para abonar este tema a las palabras que a mí me llamaron la atención. Pronuncia Brad Pitt, el protagonista de la película Guerra Mundial Z, cuando al final de la misma él dice: otros hallaron el modo de enfrentarlo. Si pueden, peleen, apóyense, prepárense, que esta guerra apenas comienza. Esto no es el fin, ni siquiera se acerca. Aún no sabemos cómo empezó, solo ganamos tiempo. A lo que yo le agregaría para continuar y culminar, en referencia a la enseñanza de ETP, que vale el esfuerzo realizado. Muchas gracias.